Mä oon tehnyt puukkoja sotilaille. Se on oikeastaan aika pitkä tarina, mutta aloitetaan vaikka Etelä-Libanonista. Elikkä toimin sotilastarkkailijana siellä ja muutamalla jenkkiupseereilla, joiden kanssa mä tein töitä, niin niillä oli aika hienot veitset mukana, Randall-merkkiset ja ne erosi aika paljon suomalaisesta puukosta. Puukot oli, ainakin sotilaan puukot, oli ihan tavallisia vuolupuukkoja. Otetaan vaikka tämä näin, joka on ollut itse asiassa puolustusvoimilla käytössä. Sotilaille ei ollut kukaan tehnyt puukkoa. Semmoinen markkinarako oli olemassa. Se löytyi sillä lailla, että kun mulla oli se myymälä Fiskarsissa, niin siellä oli mun omat kokoelmat myöskin vitriineissä. Ja sitten me oltiin perustettu Suomen puukkoseura, niin kilpailupuukot, Suomen puukkomestaruuskilpailun puukot oli myöskin esillä. Niin eräänä päivänä tuli everstiluutnantti Sodankylästä ja hänen kanssa juteltiin ja aika yllättäen hän sanoi sitten, että Suomessa ei ole puukkoa, joka hänen sotilailleen kelpaisi. Siinä on oikeastaan perushiiliterästä tällä hetkellä 80 CRV2. Se on hyvä puukkoteräs, saksalainen, ja sitä käyttää meidän parhaat puukontekijät myöskin. Ja sitten terä on semmoinen, nähdään, että miten se kulkee tuolla kahvassa, eli tämä rakenne on todella vahva. Tämä on suunniteltu sotilaille ja silloin sen pitää olla vahva. Tämä kestää kovaa käyttöä, että esimerkiksi klapien teko, niin se onnistuu. Ja sitten tämä lukitusmekanismi, se oli A ja O, koska nyt puukko oli niin tukevasti siellä, että mä luulen, että suomalaisissa metsissä ei kovin montaa sissipuukkoa ole, jotka olisi tippunut tupesta. Kyllä tässä pähkäiltiin aika paljon, että miten kaikki toteutetaan, mutta Toirulla oli oikeastaan kaiken A ja O. Oot sä sitten eräkouluttaja, teet vaelluksia, metsästäjät käyttää sitä vähän lyhyempää versiota ja ennen kaikkiahan se on suunniteltu sotilaille, mutta sotilas on myös metsässä liikkuja. Ei sen puukon tarvitse olla mitenkään sen kummallisempi kuin siviilille. Sissipuukolla on ihan virallinen status, sillä on niin sanottu SA-numero ja tämä oli yksi asia, joka helpotti sitä, että sille saatiin nyt aika hiljattain myöskin NATO-numero. Et se oli kyllä iso juttu, en usko, että kukaan Suomessa aikaisemmin on puukolle saanut NATO-numeroa. Ja sen takia mä haluan kertoa sen tälle everstiluutnantille, koska hän on ansainnut kuulla sen, että miten tämä meni, ja hän on myöskin ansainnut sissipuukon. Ainoa puukko, jonka koskaan tarvitset. Sissipuukko. ...104 vuotta on tullut täyteen. Syksyllä tulee 105. Kyllä se tuntuu niin kuin mukavalta, että näin pitkään on pystytty toimimaan. Niitä ei paljon semmoisia firmoja ole. Meidän yhteistyö J.P. Peltosen kanssa alkoi noin 10 vuotta sitten. Ja siitä se lähti aika nopeaa ja saatiin toteutettua se, mitä J.P. halusi. Niin se oli tyytyväinen meidän versioon siitä ja sillä on mentynyt mukavasti. Tällä hetkellä meille yksi vahva asia, sissipuukon terän teko. Kyllä se on käsityötä tämä meidän tällä tekniikalla tehty. Ja joo, kyllä tämä vanha konekalusto, niin se on niin jämerästi tehty, että siellä tosiaan vanhin kone on vuotta vanhempi kuin minä ja se on täysin joka päivä käytössä. Että joo, teräs, mistä me yleensä näitä valmistetaan, niin meillä hankitaan pääasiassa Saksasta. Siellä on tosi hyvä valikoima ja on semmoista, mikä sopii justiin puukon valmistukseen. Niin. Karkaasussa se kovetetaan niin, että se kestää vuolla kuivaa koivuoksaa. Se on sellainen meidän mittari. Se on semmoinen asia, mikä
tuossa sississä on ollut nyt mä uskon, että katkeamisvaara on ollut tosi pieni pitkän aikaa. Sissipuukon vahvuuksia on tosiaan, mä ensiksi sanon sen tupen ja tupen lukituksen, se on ihan mun mielestä vertaansa vailla oleva keksintö. Ja se on mahtava puukko siinä mielessä, että sen kokonaismuotoilu on mun mielestä hyvä, käteen kahva on hyvä ja se kumimaisuuskin on siinä sopiva. Ja sitten terän hiontakulma on semmoinen, että sillä on tosi hyvä vuolla ja silti voi tehdä hakkaustakin ja jopa pieniä klapeja, niin silmälle se terän muoto tuntuu mun mielestä ihan hyvältä. Me ei tykätä koristeeksi tehdä puukkoja, mutta me tehdään käyttöpuukkoja. Kyllähän se niin hienolta tuntuu, kun näkee joskus johonain videolla tai johonain, niin tuonne asti se on mennyt ja sillä se on käytössä. Niin. Tämä on mun näkemys sissipuukosta. Un breve inciso antes de grabar este vídeo, una introducción a modo de explicación. No viene a ser habitual en la práctica del canal este pequeño apartado que voy a empezar a publicar o que voy a poner al principio del vídeo antes de desarrollar el mismo, pero alguna que otra vez sí que lo he hecho. Tengo que decir que en este vídeo me siento bastante obligado por 2 o 3 motivos. Me siento bastante obligado a intentar que el vídeo quede lo mejor posible y no sé si lo conseguiré. Por un lado, porque el distribuidor de este cuchillo que voy a enseñar en el vídeo de hoy son los amigos de Safari Master Andorra. Y tengo que decir, porque siempre lo hago y sabéis que no tengo ninguna cortapisa ni ningún nudo gordiano en hacerlo, que tanto Pepe como Johnny Denay se portan muy bien conmigo y mi hijo Santiago es un seguidor aférrimo de sus vídeos. Entonces, pues en fin, esto me obliga a que el vídeo de hoy quede lo más impecable posible, porque Safari Master Andorra son los importadores oficiales de Andorra, es el sitio más cercano, o entiendo que uno de los sitios más cercanos y más fácil que tenemos desde aquí, desde España, para conseguir estos cuchillos. Que habrá otros cauces, no me cabe la menor duda, pero desde luego aquí, desde España, tenemos siempre muy a mano a Safari Master Andorra, que además participan en todas las ferias de cuchillería de Madrid y que son muy amables y cercanos a nosotros. Y encima, pues lo que os he dicho, ¿no? Mi hijo es un seguidor total de Johnny Denay y de los vídeos de Safari Master Andorra. En segundo lugar, porque la historia militar que voy a contar, este es un cuchillo de diseño militar, no voy a hacer spoiler, ahora qué mala palabra, ¿eh? No me gusta nada utilizar los barbarismos. Bueno, no voy a hacer propaganda, ni voy a adelantar nada antes de que se vea el vídeo, pero este es un cuchillo eminentemente militar y de diseño militar, un cuchillo finlandés, y la historia que voy a contar con el cuchillo del día de hoy, para mí es una historia muy, muy importante, con una carga dentro de la historia militar muy importante. Como voy a hablar de un personaje que para mí lo considero y lo creo un icono, una persona muy importante dentro del mundo militar, en segundo lugar, me obliga bastante a intentar hacer que este vídeo sea bastante impecable. Y en tercer lugar, porque creo que es un cuchillazo, ¿vale? Y porque creo que su diseñador y fabricante lo merece. Sinceramente, es un cuchillo que no nos va a dejar
tirados absolutamente en ninguna situación. Y aunque quiero hacerme con su hermano mayor o su hermano original o su versión más militar, pues todavía no la tengo. Tengo este modelo que voy a enseñar el día de hoy, que es un modelo bastante bushcraft, como os gusta decir. Para mí un modelo bastante de aire libre, de supervivencia, cinegético, no me cabe la menor duda, y lo reitero, sí, cinegético, y quiero que el vídeo de esta semana o de este día quede bastante impecable. Vamos a ver si lo consigo. Buenos días y bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. En la historia que vamos a contar en el cuchillo del día de hoy, a mí personalmente me compromete un poco a intentar hacer bien esta parte del vídeo. Bueno, siempre intento hacer bien el vídeo completo, pero en esta historia en concreto, con este cuchillo en concreto, me veo un poco en la obligación de intentar que el vídeo quede bien, que el vídeo quede correcto, porque es una parte de la historia occidental, una parte de la historia europea, que a mí siempre me ha interesado, me ha gustado mucho, y además desde muy joven despertó mucho mi curiosidad y mi atención. Como ya hemos puesto en los carteles, en los créditos al principio del vídeo, hoy vamos a hablar de este cuchillo. A ver si os puedo enseñar bien la caja, que es el M07 Ranger Puukko, un cuchillo finlandés, que esta unidad en concreto se me trajo desde Andorra, desde la tienda Safari Master Andorra. Un saludo a Pepe y a Johnny Denay. ¿Qué historia os traigo hoy con un cuchillo finlandés? No quiero empezar la casa por el tejado, pero os diré que este cuchillo es diseñado, luego os daré algún dato, aunque sabéis que no soy muy extenso en datos, porque entiendo que los datos después, al cuarto de hora de ver el vídeo, se nos olvidan. Entonces intento más quedarnos con la esencia de las cosas que con atosigaros o atiborraros de datos. Este cuchillo es diseñado por un militar finlandés, en tiempos inmediatos, en tiempos cercanos, luego lo hablaremos, cuando al ir a misiones militares en el extranjero, a misiones, no recuerdo muy bien si con la OTAN o con los cascos azules, observa y se queda bastante prendado de ciertos cuchillos militares que portan hoy en día el ejército norteamericano. Entonces este militar finlandés vuelve a su tierra, vuelve a Finlandia con el firme propósito de diseñar un cuchillo que mantenga la esencia de los puukos finlandeses, ¿vale? Pero modernizándolo un poco, adaptándole o aportándole mucho de la geometría o de las cualidades o de las características de los cuchillos de combate modernos norteamericanos, de los que él se quedó prendado en el escenario bélico en el que participó, en esas, como solemos llamar, misiones internacionales, en las que participan prácticamente todos los ejércitos europeos. Él tenía muy claro que quería seguir manteniendo esa esencia del puukko finlandés que le han hecho tan mundialmente, sobre todo tan europeamente famoso, pero quería, lo que solemos decir en argot popular,
darle una vuelta al cuchillo. Y entonces, pensando en la historia que iba a contar con este cuchillo, enseñando este cuchillo, dándole vueltas, mi cabeza ya digo que es una parte de la historia europea, porque aunque hay gente que mantendrá lo contrario por razones de geopolítica, para mí Finlandia es Europa. Mi mente, mi cabeza me lleva a 1939, cuando inicia la Guerra de Invierno. Todos los que hemos estudiado un poco o hemos leído un poco, hemos tenido un poco de inquietud por informarnos, por leer sobre batallas, escenarios bélicos, etcétera, sabemos de lo importante que fue para el pueblo finlandés, para Finlandia, lo importante que fue la batalla de invierno. Quizás volvemos otra vez en el escenario geopolítico, no supuso un capítulo decisivamente importante, estando encima de la Segunda Guerra Mundial, pero para los finlandeses, para la independencia como país soberano de Finlandia, para dejar claro su posición en Europa, esta guerra de invierno fue muy importante. Digo que me veo un poco obligado porque para mí fue un capítulo totalmente, pero totalmente cargado de heroísmo. Es un capítulo de la historia de Finlandia que para mí despierta todo el respeto, el más profundo de los respetos hacia el pueblo finlandés y hacia el ejército finlandés. Mucha gente se piensa y dicen que Afganistán fue el Vietnam soviético, el Vietnam norteamericano soviético, el Vietnam norteamericano fue la guerra de Afganistán para los soviéticos. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que también hubo este capítulo de la historia muchos años antes, y yo creo que la primera vez que el ejército soviético, y ojo con lo que estoy diciendo, porque es importante hacer hincapié en el concepto y en las palabras de lo que estoy diciendo. No estoy hablando ni del pueblo ruso ni del ejército ruso. Lo estoy diciendo bien claro. El ejército soviético. La primera vez que el ejército soviético se llevó una soberana patada en sálvase a las partes fue en la guerra de invierno contra Finlandia. Al ejército soviético, los componentes del ejército soviético, más o menos se les había vendido que eso iba a ser un paseo militar. En breves semanas iba a caer Finlandia, iban a invadir Finlandia. La Unión Soviética consideraba que era un territorio que tenía derecho a anexionarse sí o sí. ¿Os suena? ¿Os suena? Seguro que os suena todo esto a geopolítica actual. Tenía derecho a adhesionárselo sí o sí, y simplemente en 1939, en el principio del invierno de 1939, deciden invadir Finlandia. Y empieza una de las batallas más importantes dentro de la guerra de invierno, que es la de Kola, o la de Koya, según se pronuncie mejor o peor, que yo, por supuesto, no sé absolutamente nada de finlandés. Y tanto la batalla de invierno, la guerra de invierno, como la batalla de Koya o de Kola, fue una página dorada, una página de honor dentro del ejército finlandés y para el país de Finlandia. Digo que fue la primera vez que el ejército soviético se llevó una patada en sus soberanas partes, ¿no? Porque aunque ganaron la guerra, entre comillas, hay victorias que son muy amargas. Sí, la gente
correcto. La gente podréis decir, porque además históricamente fue así, es un dato irrefutable, que se firma un armisticio de paz, ¿vale? Y que Finlandia firma un tratado de paz en el que pierde territorio. O sea que técnicamente, Finlandia pierde la guerra de invierno, técnicamente. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que un ejército discreto a comparación, digo discreto porque ahora hablaremos de ello, discreto a comparación del gran monstruo militar que suponía el ejército soviético, frena una invasión que se pensaba que iba a ser cuestión de semanas, mantiene a raya a ese ejército soviético y, pues sí, al final de la guerra, pues firman un tratado conveniente de paz para no prolongar esa situación, pierden ciertos territorios, pero poco más. Lo cual para mí y para muchos historiadores supone una derrota total, pero una derrota total de una maquinaria de guerra como era el ejército soviético. Luego, doctores tiene la Iglesia y habrán historiadores que digan, bueno, estaba encima la Segunda Guerra Mundial, no se podía distraer, etcétera, lo que sea. Claro, aunque la guerra de invierno dura solo hasta 1940, luego tiene unas, como estamos acostumbrados a decir en los cines y en las series, luego tiene unas secuelas, ¿vale? Luego tiene una serie de rifirrafes y realmente la paz absoluta, la paz total, o sea, el Tratado de Paz Total llega en 1944, aunque la guerra de invierno se considera que acaba el 13 del 3 de 1940, ya veis, apenas unos meses, empezó, si no recuerdo mal, en noviembre de 1939, al principio del invierno de 1939, y termina el 13 del 3 de 1940, apenas unos meses. Aunque luego, repito, tiene secuelas, tiene episodios posteriores de enfrentamientos, y finalmente la paz total, el armisticio total, se firma en 1944, ¿vale? Pero en solo estos meses, el ejército soviético, que pensaba que en unas semanas iba a tomar Finlandia, el ejército soviético dice, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a firmar una paz honrosa para nosotros, concesión de ciertos territorios para nosotros, pero nos hemos metido en un avispero, hemos sentado nuestras poderosas posaderas sobre un avispero que nos va a salir bastante caro. Y aquí se terminó la historia. Claro, esto hace que hoy en día, y no me quiero meter en bonitos jardines, esto es una opinión muy personal mía, ante los hechos históricos que estamos viviendo hoy en día, y todos sabréis entender a qué me estoy refiriendo, yo creo que esto hace un poco que el pueblo finlandés, ¿vale?, esté un poco pendiente de reojo, esté mirando un poco de reojo, ¿vale?, a la Rusia actual, al ejército ruso actual, ¿no? Porque tal y como evolucionan las cosas, quién sabe, ¿no? Y a lo mejor yo estoy diciendo una barbaridad, pero es lo que intuyo que puede pasar por las mentes de muchas personas y de muchos finlandeses. El personaje principal del que vamos a hablar el día de hoy, y para mí es un auténtico héroe de guerra, lo digo así, es esa persona del pueblo llano que antes de un conflicto bélico no es militar, antes de un conflicto bélico ni está ni se le espera, es un humilde agricultor y después del conflicto bélico vuelve otra vez a su vida rural y a su granja. ¿Cuántos capítulos hay en las historias bélicas de todo el mundo
de todo el mundo en el que aparecen personajes como estos, que para mí son de una grandeza absoluta. Me duele mucho a lo mejor no saber pronunciar bien su nombre, porque para mí es un personaje de la historia y sobre todo de la historia finlandesa que despierta el máximo de mis respetos, y así lo estoy intentando expresar en el vídeo. Estoy hablando de Simo Häyhä. Y muchos diréis, ¿quién es Simo Häyhä? Ni idea, ¿no? Pero si a lo mejor, los que estáis un poco más acostumbrados a la historia bélica, si a lo mejor os hablo de la muerte blanca, entonces ya decís, ah, sí, ya sé de qué capítulo de la historia de la guerra de invierno nos va a hablar José Luis. Ya sabéis que no soy dado a los barbarismos, que si hay palabras en castellano, no utilizo las palabras en otro idioma. Simo Häyhä fue, o es, en los anales de la historia, fue en pasado, porque ya falleció en el 2002, quizás uno de los mejores francotiradores a nivel mundial. Y me atrevo a hacer esta afirmación simplemente por un dato que os voy a dar. Bien por falta de práctica, y ahora vamos a ver por qué, o bien porque fue una persona muy inteligente y muy prudente, Simo Häyhä no disparaba con mira telescópica. En aquella época, los grandes tiradores, los tiradores de élite, los francotiradores, ¿vale? Todos conocemos la palabra en inglés, ya tiraban con miras telescópicas. Pero Simo Häyhä solo disparaba con las miras de hierro, que se dice, con las miras del fusil. Disparaba con alza y punto de mira. ¿Por qué? Pues vamos a intentar desmenuzar el porqué. Entra en escena un personaje objeto, no animado, un objeto, pero un personaje en sí dentro de esta historia, que es el gran fusil de cerrojo de acción manual ruso creado en la época de los zares, del Imperio zarista, que es el Mosin Nagant, ¿vale? Fusil, repito, de cerrojo, de acción manual, con un cargador de 3 en línea, que bien se podía alimentar cartucho a cartucho o con un peine en el que se introducían los cartuchos dentro de él, con ese gran calibre polivalente que llega hasta nuestros días, que es el 7,62 x 54R, un pedazo de calibre. No confundir con nuestros 7,62 x 51 que utilizábamos en España con el CEDME, también muy buen calibre, pero no confundamos por lo parecido de su nomenclatura el 7,62 x 51 español con el 7,62 x 54R, que era lo que disparaba el Mosin Nagant. De este fusil, desde el momento de su creación, corría una leyenda, tenía una leyenda alrededor de él que decía que era un fusil que era capaz de disparar en cualquiera de las condiciones que hubiera o que pudieran surgir, siempre que tuviera un hombre detrás apretando el gatillo. Fue una de esas armas que desde el primer momento que se inventó demostraron su gran fiabilidad y su gran operatividad en el combate. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que este fusil, que entró masivamente en acción, me refiero a masivamente, a producción masiva, en la Primera Guerra Mundial o en las postrimeras de la Primera Guerra Mundial, como Rusia estaba muy cerca de Finlandia, como aparte de muchas factorías rusas como la de Tula, la famosa factoría de armas de Tula, también se fabricó una factoría francesa en Finlandia, como país
vecino y cercano a Rusia, llegaron, entraron, se vendieron, se dotaron de muchas unidades también de este fusil. No se sabe, se cree que hay la posibilidad que de joven nuestro personaje Simo Haija ya cazara alces con un fusil de este tipo, pero es un dato que no está confirmado. Lo que sí que está confirmado es que Simo Haija era un granjero finlandés que desde muy joven aprendió eso que tanto nos gusta y que tanto hablamos en nuestros canales, aprendió supervivencia, aprendió bushcraft, aprendió esta vida al aire libre, y era un granjero, un joven que había crecido con un más que profundo, con muy profusos conocimientos sobre el monte, sobre el campo, sobre la nieve, sobre el deshielo, sobre las grandes nevadas, los grandes descensos, las grandes caídas de temperatura hasta menos 40, menos 42, menos 43 grados bajo cero, porque era su vida rural, su vida de granjero, su vida de persona que vivía en una finca, y que, como pasaba en casi todos los países por aquel entonces, la caza, la práctica cinegética, suponía un importante aporte de alimentación al grupo familiar. Entonces, Simo Haija había aprendido de su padre, de su abuelo, la práctica de la caza, lo que hoy en día llamaríamos caza mayor, la caza de alces. Sabía perfectamente cómo buscarse la vida en el monte, conocía muy bien el terreno, sabía manejarse muy bien en él. En fin, el bosque, el monte, era para él más un aliado que un desconocido. En esto llega el momento que le llaman a filas. Enseguida sus oficiales se dan cuenta de las habilidades que tiene como tirador, o sea, se dan cuenta de que tiene un don especial para tirar, simplemente con el alza y el punto de mira, con las miras de hierro, metálicas del rifle, le ven disparar, se quedan impresionados, absortos, hasta tal punto que le dan una libertad total en el campo de batalla de la famosa batalla de Kola o de Koya. Simo desaparecía todas las mañanas de su unidad. Dicen que dormía solo 4 horas al día, para, enfundado en un traje totalmente blanco, un gran éxito por parte del ejército finlandés de la época, mientras que el ejército soviético iba con potentes chaquetones y prendas oscuras por aquel entonces, o por lo menos así se describe en este escenario bélico de la guerra de invierno. Simo y el ejército finlandés en general, los muy conocidos y operativos esquiadores finlandeses, esa es otra gran página de gloria de esta guerra, pero la dejaremos para otro día si surge. Hoy estamos hablando de Simo Haija. Simo, dicen que dormía unas 4 horas, prácticamente envuelto en su propio abrigo, con el fusil siempre a mano, con el Mosin Nagant siempre a mano, y que cuando lo consideraba oportuno se desplazaba a los puntos que él anteriormente había estudiado, que él los tenía claros, que él incluso había cavado en la nieve pequeños pozos de tiradores. Se cree que con su puco finlandés, incluso cuando la nieve ya estaba helada, hacía túneles en el tomo, en el grosor de la nieve, para ir rectando, desplazarse bajo la superficie de un pozo de tirador o de un punto de tirador a otro. Iba impolutamente vestido de blanco, con su guerrera con capucha de blanco, se colocaba una malla blanca también en la cara y se pasaba las horas metiéndose nieve en la boca. ¿Para qué? Para evitar el vaho, para evitar que cualquier otro tirador de élite, cualquier otro francotirador o alguien que estuviera con unos monoculares en el lado enemigo detectara su posición por el vaho de su aliento, por el vaho de su respiración.
Era capaz de enterrarse en la nieve y tirarse horas observando el paisaje, gran conocedor del monte, gran conocedor de la sierra, gran cazador, no necesitaba los prismáticos porque fijaba la atención en el paisaje y en cuanto había algo que, que no tocaba que estuviera allí, en cuanto él detectaba algo que no era normal, un ruido, un movimiento, un simple bulto, él sabía distinguir perfectamente que eso no encajaba en el paisaje natural, sabía distinguir perfectamente que era una anomalía, fijaba su atención sobre ello y hacía lo adecuado. Pues, ¿por qué es tan importante Simo Häyhä? Pues mirar, Simo Häyhä, una persona sola, aunque cueste de creerlo, paró a unidades, a compañías enteras del ejército soviético. Acabó la guerra con 505 bajas reconocidas. Esto es, para una guerra que duró apenas unos meses, como hemos dicho, esto es una auténtica barbaridad. Tanto es así que la discusión hoy en día es si fueron 500 o 505. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Pero en una guerra que apenas dura unos meses, que un francotirador, él solo, cause 500 o 505 bajas al enemigo, son unas cifras espeluznantes. De ahí se gana el apodo, el sobrenombre de la muerte blanca. Actuaba de muchas maneras, pero principalmente tenía una técnica que era cuando veía avanzar una columna, intentaba reconocer rápidamente quién era el oficial y los suboficiales, eran los primeros blancos a batir y por norma general, el resto de la columna se batía en retirada al verse descabezados. Tenemos que entender que unas compañías de soldados a los que les habían prometido un paseo militar, una victoria rápida, de repente se metían, por supuesto que el ejército soviético estaba acostumbrado al frío y a las bajas temperaturas, pero de repente se metían en estas temperaturas finlandesas de menos 40 y pico grados bajo cero. Estoy seguro que si había tropa siberiana esto no le iba a afectar, ¿no? Pero a lo mejor si había tropa de otras de las repúblicas soviéticas como mongoles o tal, pues estaban acostumbrados a bajas temperaturas, pero no a estas temperaturas tan extremas. Les habían dicho que iba a ser totalmente un paseo militar y de repente llegaban a una extensión en la que no veían absolutamente nada y que cada vez que alguien se movía caía al suelo, era totalmente devastador. Empezaron las leyendas entre el ejército ruso, el pavor a que no querían avanzar sin una fuerte preparación artillera. De hecho, el ejército soviético lo hizo en las zonas en las que pensaban, los servicios de información, pensaban que ahí, en Kola, podía estar Simo, bombardeaban profusamente, sin ningún efecto, y empezaron a correr leyendas de fantasmas, el fantasma blanco, la muerte blanca, como luego fue su apodo, sombras que se veían moverse entre los bosques y la tropa estaba terriblemente desmoralizada. Tanto es así que el ejército soviético, que tenía, y hay que decirlo, una buena escuela de francotiradores, todos recordamos al personaje, ahora no viene al caso, pero todos recordamos al personaje de la célebre película Enemigo a las puertas, ahora estamos hablando de otro, ¿vale? Pero esto lo digo a colación de que el ejército soviético tenía también una muy buena escuela de francotiradores. Pues destacan al escenario de la batalla de Kola o de Koya, destacan a francotiradores para que se hagan con Simo, para que abatan a Simo. Pero volvemos a decir que Simo no se movía, se pasaba horas enteras enterrado en la nieve, siempre con nieve dentro de la boca para que el vaho de su respiración no le delatara y no utilizaba, solo hay creo recordar que solo se conoce una anécdota de su historial militar en la que utilizó un monocular, no sé por qué situación, ahora no la recuerdo. Pero él
de manera habitual no utilizaba ni mira telescópica, ni utilizaba prismáticos de ningún tipo, porque él era muy consciente que el más mínimo reflejo le delataba. Como arma blanca llevaba su puco finlandés, que en algunos sitios he llegado a oír y a leer, más bien a leer que a oír, que por la noche, cuando regresaba, esas 5 horas que regresaba a la posición, en alguna hoguera cogía el filo del puco y procuraba tiznarlo de negro, ahumarlo, en pocas palabras, ¿vale? Para que los brillos no delataran, cuando lo utilizaba para cavar pozos o para lo que fuera, no delataran su posición. Los primeros francotiradores que mandó el ejército soviético tuvieron un final bastante rápido y bastante drástico. El tema fue evolucionando, la fama, la leyenda de Simo Häyhä empezó a crecer, las tropas soviéticas cada vez tenían más miedo a avanzar en campo abierto porque sabían que estaba ahí, que en cualquier sitio estaba la muerte blanca, y llegó un momento que no es que se desplazara un francotirador soviético, es que desplazaron un grupo bastante importante de francotiradores, de especialistas, que dividieron el terreno en cuadrículas, se dividieron el terreno en zonas, avanzaron de una manera organizada. Ahí fue cuando él se dio cuenta de que corría realmente peligro su situación y efectivamente hubo un momento en el que él, cuando llegó este grupo aguerrido, numeroso de francotiradores, detectó un leve, moviéndose de un pozo tirador a otro, detectó un leve resplandor, pero ya fue tarde y recibió un balazo, ¿vale?, en el pómulo que le salió muy cerca de la oreja y le destrozó toda la mandíbula. Os voy a poner fotos. El ejército soviético lo dio por muerto, porque él cayó desvanecido, lo dieron por muerto, pero por la noche sus compañeros, sus camaradas de armas, se desplazaron, lo recogieron, lo llevaron de vuelta a las unidades y se le hospitalizó. Ya sabéis cómo es la información en los conflictos bélicos, medios de comunicación, periódicos, radios, lo dieron por muerto. Pero entre la tropa finlandesa empezó a correr la noticia de Simón no ha muerto. Claro, la gente que estuviera en el hospitalillo militar, en el lazareto militar, sabrían que estaba muy mal, que estaba muy grave, pero que no había muerto, y empezó a correr la voz. Simo ya no volvió, como esta guerra duró unos meses, ¿vale? La guerra de invierno duró unos meses, Simo ya no volvió al escenario bélico porque le tuvieron que reconstruir la mandíbula, tuvieron que hacerle muchos injertos en la cara, le había destrozado toda esta zona de la cara, le tuvieron que hacer muchos injertos, reconstruir la mandíbula, placas metálicas, ya sabéis lo que es eso, una recuperación muy lenta y muy tediosa. Pero cuando el 13 del 3 de 1940 se firmó la paz, el armisticio, ¿vale?, oficialmente perdió la guerra Finlandia a muy bajo costo y el ejército soviético tuvo que salir literalmente con el rabo entre las piernas y dejar el tema. Claro, si fue así, que luego hasta 1944 hubo varias intentonas más, porque ellos estaban un poco heridos o mucho heridos en su amor propio, ¿no? Pues Simo se fue recuperando poco a poco y al final volvió, cuando ya se recuperó, volvió a su granja. Era una persona de una estatura, por lo visto, bastante baja, medía 1,60 m y pocos. Una persona baja, volvió a su mundo rural, volvió a sus bosques, volvió a su caza de alces, y ya vivió en paz hasta el 2002, que falleció. Todo el mundo coincide en decir que no fue una persona nada presuntuosa, que no fue una persona nada propensa a vanagloriarse ni a recibir homenajes, que acudía a los justos. La importante medalla finlandesa, no recordará el nombre que se le concedió,
se ve que la guardó en una caja de madera, la tuvo en su casa, y pese a que muchos niños del pueblo iban a visitarle, mucha gente iba a visitarle, era bastante reacio a sacarla. Se ve que tenía una especial empatía, y a los niños de su aldea o de sus aldeas alrededor que iban a visitarle y a conocerle, porque los maestros hablaban de él, a ellos sí que era más propenso a enseñarles aquella valiosa medalla que se le concedió. Y él siempre habló del escenario bélico. Las pocas entrevistas que se le dieron y que concedió, hablaba del escenario bélico como un escenario, mirad, veo muy apropiado aquí utilizar la palabra, como un escenario bushcraft, como un escenario de supervivencia. Él siempre habló de saber sobrevivir en la naturaleza, saber sobrevivir en esas temperaturas, saber leer las señales que el paisaje y que la naturaleza te daba, saber ser muy paciente, y que lo de la guerra era una obligación que le había venido para defender su casa, para defender su finca, su granja, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compatriotas, de un vecino de al lado que venía a meterse en sus vidas, ¿no? Nunca lo vio como un estado puro y duro, bélico y tedioso, y como que la pieza a batir era un enemigo. No, coinciden casi todas las personas que lo entrevistaron, y en casi todos los libros que he podido leer sobre él. Y hoy en día estamos en la era digital, hay muchísimos vídeos. Si entráis en las redes sociales vais a ver muchísimos vídeos sobre él. Los entendidos, los estudiosos, coinciden en decir pues que más bien es una persona que despersonalizó la guerra y lo vio como una manera más de vivir en el medio natural, en el medio del monte, adaptándose a él y haciendo lo que no le quedaba otro remedio que hacer, porque estaba en un conflicto bélico y era su obligación. 505 bajas, 500 bajas, no sé qué deciros, 33 años tenía Simo Häyhä cuando estalló la guerra de invierno. Bueno, puco finlandés, con el que hay conocidas casas como Varustekela, que en su día me sorprendí. Ojo, este cuchillo del que vamos a hablar en el capítulo de hoy no es de Varustekela. No es de Varustekela. Menciono la casa Varustekela, primero porque hace unos cuchillos también impresionantes, pero porque en su propaganda me sorprendió mucho, me reí mucho, porque creo que es fruto de una traducción automática al castellano, del finlandés al castellano. No sé si esa propaganda todavía se puede encontrar en la página de Varustekela. Decía, con estos cuchillos, con los pucos, con estos cuchillos se puede ganar una guerra, tanto ganar una guerra de invierno como matar a tu cuñado, ¿no? Eso a mí me sorprendió muchísimo, y creo que en algún puco que tengo de Varustekela lo he comentado. Creo que en el canal, si encontráis el vídeo del puco de Varustekela, creo que lo comento, ¿no? Es esa frase, ¿no? De con un puco se puede desde ganar una guerra de invierno hasta matar, de suscribir, a ver si me van a bloquear el vídeo, de suscribir a tu cuñado. No lo digo yo, lo decía la propaganda o la traducción demasiado literal de la propaganda de la casa Varustekela. Ahora hablaremos de este cuchillo, ahora lo enseñaremos, ahora hablaremos de su fabricación, del nombre de su diseñador, pero yo creo que es un gran cuchillo. Yo creo que es podríamos llamarlo una evolución. Pues a lo mejor se le puede llamar una evolución, no lo sé. A lo mejor, si me oye un finlandés muy purista, se echaría las manos a la cabeza y se ofendería. No es mi pretensión ofender, ni muchísimo menos. De un puco a la modernidad de nuestros días como un cuchillo táctico, como un cuchillo militar, como un cuchillo operativo, conservando profusamente esa línea, esa estética, ese espíritu del puco finlandés, pero con los parámetros que su creador vio en esas misiones internacionales en los cuchillos
norteamericanos. Es un cuchillazo, lo vamos a ver ahora a continuación, y un cuchillazo se merecía una potente y una buena historia. Y por eso hoy he contado esta historia desde el máximo de los respetos, a esa página de honor, a esa página dorada de la guerra de invierno del ejército finlandés y de este personaje que fue capaz él solo de parar compañías enteras, Simo Häyhä, un simple granjero que supuso, mucho antes que la guerra de Afganistán, de los rusos con Afganistán, de la invasión rusa de Afganistán, supuso lo voy a volver a repetir porque la verdad es que cunde y es un poquito altisonante, supuso una patada en sálvase a las partes del ejército soviético por parte del ejército pequeño y humilde, pero muy adaptado a su terreno, muy conocedor de su terreno, con esquiadores, con equipos de camuflaje, que fue el ejército finlandés. Y ahora vamos a pasar a ver el cuchillo. Paco, el jefe se ha enterado que eres disléxico. Me saluda. ¿Y por qué de la importancia en el ámbito militar, en el ámbito de esta guerra de invierno de los pukos tradicionales finlandeses? Pues como podéis ver en la documentación que os aporto, durante la guerra de invierno se utilizó profusamente los diferentes modelos de Mosin Nagant. Y podemos leer que el modelo 1927, que durante la guerra de invierno con Rusia, el ejército finlandés tuvo que echar mano de cualquier fusil capaz de disparar. Muchos modelos de 1927 fueron modificados con piezas del modelo del 91/30 para que pudieran ser utilizados. El Nagant, que por la época entiendo que más se utilizaría, era el modelo finlandés, ¿vale? Pero lo que está claro, y no hay ninguna duda, es que la bayoneta oficial que tenía el fusil Nagant es esta que veis aquí, que es la bayoneta para los modelos M27, 28, 28/30 del Mosin Nagant finlandés. A claras vistas, como pasa también con muchos otros países, en concreto, como pasó también en España con las bayonetas del Mauser o las bayonetas del Zedme, siempre necesitaron unos cuchillos tácticos complementarios, porque una bayoneta, es un elemento penetrante, pero no un elemento cortante o muy discretamente cortante, y muy poco operativo por la largura, por el tamaño que suelen tener. Bueno, y lo primero que tenemos que destacar del cuchillo es el impresionante diseño que tiene la caja. Y es que a veces estas cosas sí cuentan. Mirad, la caja pone en su
cara principal o en su carátula pone Pelton Kniv, Ranger Puukko M07, Made in Finlandia, un escudo de la cuchillería y hay un dibujo del cuchillo sobre un mapa de relieve topográfico. En un lateral de la caja pone diseñado con el nombre del diseñador y ya la caja deja bien claro que es original y diseñado para uso militar. Vienen unas coordenadas geométricas que me figuro que indicarán, pues muy probablemente, el sitio en el que está ubicada la fábrica. Abajo vuelve a aparecer el sello de la fábrica y en la parte de atrás pues pone el modelo completo M07 Ranger Puukko y nos deja claro una serie de especificaciones del cuchillo y deja claro, así como lo hace la casa en su página web, que es para uso militar, uso cinegético, campamento, supervivencia, bushcraft, Made in Finlandia. El diseño de la caja, la verdad, es una auténtica chulada. Se abre y ¿qué tenemos dentro de la caja? Pues mirad, os lo voy a enseñar tal y como viene el cuchillo. Vamos a apartar la caja a un lado y el cuchillo viene en dos fundas de plástico. Una de ellas estrechita, con una solapa, dentro de papel burbuja, viene lo que es el cuchillo, el cuchillo en sí, con una funda de cartón protectora del filo, en el que deja claro que es el M07. Aquí está el cuchillazo, vamos retirando envoltorio y en otra funda viene lo que es la funda del cuchillo, que originalmente cuando abres la caja viene con el taliz desmontado. Lo que pasa es que yo ya lo he puesto en el cuchillo. Vamos a empezar a la inversa porque normalmente de haberlo hecho tal y como venía en la caja, ya os reitero, os repito, que el taliz viene desmontado. El taliz, mirad, es muy sencillo. Es una presilla simple que tiene doble velcro en ambos lados. Simple a la vez que fiable y robusto, porque no siempre lo complicado, ¿me entendéis lo que os quiero decir? No siempre lo complicado, lo muy complejo tiene por qué ser lo que mejor funcione. Simplemente yo pienso que en estas cosas lo importante es la calidad. Luego, la sencillez, muchas veces el menos hace más, como se suele decir. Varias posibilidades, más arriba, más abajo, como lo queramos llevar, tanto si es un porte más alto o un porte más bajo, dependerá mucho de cómo coloquemos el taliz, de cuánto lo ciñamos o cuánto lo liberemos. Tiene aquí igualmente un hueco que o bien sirve, la funda tiene aquí un hueco que o bien sirve para pasar un poco de paracord y fijarlo, o sirve también para el taliz colocarlo aquí, ¿de acuerdo? Y llevarlo en un porte horizontal al cinturón. Pero ¿qué es lo que más nos interesa en esta funda? Pues mirar, lo que más nos interesa en esta funda es el sistema de sujeción que tiene del cuchillo. Algo totalmente novedoso, pero es una solución fantástica, increíble, súper operativa. Mirad, vamos a repetirlo, luego lo volveré a hacer cerrando el objetivo, pero mirad
cómo entra el cuchillo, llega, no sé si lo veis, voy a hacerlo despacio para que lo veáis, llega a ese punto y efectivamente eso es una rueda que lleva unas gomas a los laterales de la rueda y en el momento que tú presionas, perdonad, estaba cogiendo el tapete, en el momento que tú presionas, estoy intentando hacer despacio para que veáis cómo funciona, gira la rueda y sujeta el cuchillo. Es terriblemente sencillo, pero ingenioso y práctico a más no poder. Cuando sacamos el cuchillo, no ejercemos más que presión aquí. Ahora el cuchillo está muy nuevo y sale. Voy a repetiros la operación, quiero enseñaros bien la rueda, voy a repetiros la operación cerrando el tiro de cámara para ver si conseguimos que lo veáis un poquito más de cerca. Venga, vamos a cerrarlo aún si podemos un poco más y vamos a intentarlo. Es dificultoso porque tengo delante el trípode, el teléfono. Vamos a hacerlo. ¿Veis? Llega a la rueda la cacha, el mango del cuchillo, más que la cacha, el mango del cuchillo. Llega a la parte que hace como de gavilán bajo, la cacha del cuchillo, y mirar cómo llega ahí a la rueda va a empezar a girar, ¿lo veis? Cómo gira la rueda y cómo inmediatamente sujeta la cacha, el mango, la empuñadura del cuchillo y encima haciendo más retención debido a estas rugosidades ergonómicas que tiene el mango, la empuñadura del cuchillo. Aunque no sea muy ortodoxo, voy a intentar sacar la funda desde esta posición para que veáis cómo lo libera. ¿Veis? Lo vuelvo a introducir otra vez. ¿Veis cómo gira la rueda? Para que veáis cómo lo libera. Francamente, un sistema muy ingenioso que hace que la rueda sujete en esta parte ergonómica del mango del cuchillo, sujete el cuchillo dentro, permitiendo que el cuchillo se lleve, como habéis visto en el vídeo anterior, que facilita, que permite la propia fábrica, permite que se descargue. Si entráis en la página oficial de la fábrica, veréis que los vídeos que os he aportado están a vuestra disposición, permite descargarlos, se puede llevar perfectamente con el sistema mole, se puede llevar perfectamente en vertical invertido. Material de la funda, pues la funda es un material plástico pues de alta calidad. Mirad a ver si soy capaz de que escuchéis. ¿Lo oís? Es un material plástico de gran calidad. Veis que va preparada para diestros o para zurdos, la colocación del talid. Quedamos que el talid también se puede colocar aquí, al igual que se puede colocar un paracord o un trozo de cordino para llevarlo en porte horizontal. Y lo único que tiene de metálico la funda es el tornillo pasante que sujeta la rueda del seguro. Esto es muy importante. ¿Y por qué voy a hacer una especial atención a esto que acabo de decir? Porque tanto en el mundo cinegético como en el mundo operativo, en el mundo táctico, es extremadamente importante, extremadamente importante que el cuchillo no haga ruidos tanto cuando se enfunda como cuando se desenfunda.
motivo por el cual yo creo que se han querido asegurar más aún de que esto no se produjera, y la rueda del seguro, si os dais cuenta, lleva 2 aros de goma, ¿vale? Lleva 2 aros de goma como si fueran unos neumáticos a una llanta, por hacer un símil. El pasador del talid, como podéis ver, también es plástico, y aquí el mayor ruido que se podría hacer sería el del velcro al despegarlo. He aportado un poco más de luz para enseñaros la parte inferior de la funda, porque es muy curioso. Tiene un orificio de drenaje, obviamente. Me parece un elemento bastante práctico para un cuchillo, tanto cinegético como de supervivencia, como de aire libre, como bushcraft, como táctico, como operativo, más cuando la funda es de este material plástico, que no es de cuero. Y los detalles muchas veces sí que importan, por eso os he dado un poco más de luz, para que vierais el hueco de luz que deja el agujero para un cordón fiador de la funda a la pernera, ¿no? Para que el cuchillo no oscile. También para fijarlo más aún si se coloca de manera vertical en una tira de mochila, o si se lleva de manera horizontal al cinturón. ¿Y por qué digo que los detalles cuentan? No sé si con este giro vais a ser capaz de verlo, pero lo sencillo aquí hubiera sido que este agujero hubiera estado comunicado con el evacuador de agua, con el agujero drenante de la funda. Pues no, como va tan al borde, entiendo que el fabricante ha querido dar robustez a esta parte de la funda para que con el uso no se deteriore, y no, es totalmente macizo, ¿de acuerdo? El agujero para pasar el cordón fiador de la funda es totalmente macizo. Como macizo también es, y aquí puede que lo podamos ver mejor, con más claridad, el hueco, la ranura que hay, tanto para llevar el cuchillo en porte horizontal como para pasarle un paracord o como para fijarlo más a las correas de una mochila. Y lo primero que vamos a ver va a ser la hoja del cuchillo. Mirad, la hoja es un vaciado plano hasta esta mesa que tiene arriba el cuchillo, que esta mesa viene justo desde la empuñadura del cuchillo hasta casi la punta, y abajo tiene un microbisel. No, a mi entender, en mi manera de ver, no es para nada un cuchillo Scandi. Vuelvo a repetir, a lo mejor hay quien me corrija, que precisamente por ser un cuchillo finlandés se piense que tiene que ser un cuchillo Scandi. Para mí, para nada es un cuchillo muy Scandi, porque tiene el vaciado muy alto y tiene un microbisel, ¿vale? Un microfilo o un microbisel. La punta tiene una gran penetrabilidad. Si es drop point, es muy leve, no, algo drop point sí es, no es una bajada plana, algo de drop point tiene, pero muy leve. Una muesca española y el troquel de la empresa. Voy a dar un poquito de luz en estos momentos para ver si os puedo enseñar el troquel mejor, porque a ver si así lo podéis ver mejor. Sí, mirad, el troquel de la empresa, que aparte he querido entender en el vídeo, o me ha dado la sensación en el vídeo, que es
aparte de troquelar en el acero el escudo de la empresa, es también como una prueba de dureza, igual que hace la casa Aitor, ¿vale? Ya sé que las comparaciones son odiosas, en ningún sentido ni peyorativo ni despectivo, que las comparaciones son odiosas, pero he creído entender en el vídeo que cuando sobre el acero se troquela el escudo de la fábrica, es también a la vez como una prueba de acero de dureza. El recubrimiento que tiene la hoja de esta unidad es de, a ver si me sale el nombre, ceracote. Vale, es que hay unidades que están en teflón o ceracote, ¿vale? El de esta unidad entiendo que es en ceracote y tiene un microfilo y un microbisel cortante como no os lo podéis figurar. Un recazo muy leve, prácticamente inexistente, y una pequeña muesca española para facilitar su afilado. El acero, pues es, como buen cuchillo nórdico, es un acero al carbono, es el 80 CRV2, y es un fantástico acero para este tipo de cuchillos. El material de las cachas, ¿vale? Es un material termoinyectado. En concreto, dice el fabricante que el material de la cacha es TPE, que es elastomero termoplástico. Caray con la palabrita. Elastomero termoplástico. TPE. Y está termoinyectado, ¿vale? Sobre el cuchillo. El mango está termoinyectado sobre el acero del cuchillo. ¿Es un cuchillo enterizo? No. ¿Es un cuchillo full tank? Pues me atrevería a deciros que sí. Mirad, yo en esto tengo, o he visto que en muchos sitios, no es que tenga una duda porque doctores tiene la iglesia, pero he visto muchos sitios que se diferencia entre enterizo, ¿vale? Y entre full tank. Hay gente que enterizo le llama a cuando se ve claramente, está a la vista toda la estructura del cabo del cuchillo, que es la prolongación ni más ni menos que la prolongación de la hoja del cuchillo. Cuando tiene una espiga muy ancha, que no es una espiga finita, que es una espiga muy ancha, que no ocupa la totalidad de la hoja del cuchillo, yo he visto que en muchos sitios hacen esa distinción de llamarlo full tank. De todas maneras, no me quiero meter en bonitos jardines porque son unas diferencias que he visto pues a base de leer y de observar otros canales. No sé quién tiene la razón, no voy a entrar en si son galgos o son podencos. Entonces, lo más correcto, para mí, en el vídeo de hoy, lo más correcto es decir que es un cuchillo con una espiga interna que llega hasta el final, pero que es una espiga muy ancha, casi me atrevería a decir que a la totalidad del ancho de la pala de la hoja del cuchillo, y que el cabo, el mango, está hecho metiéndolo, inyectándolo de manera térmica, o sea que es un cabo de cuchillo termoinyectado, ¿vale? Y el material, desde luego, dicen que es un material
fantástico, que es un material estupendo, que apenas se degrada con el tiempo, y volvemos a decir que sus iniciales es TPE, que es elastomero termoplástico, joroba con el nombrecito. En este caso, en cachas naranjas. A mí me encanta, o sea, la solución que se le ha dado a este modelo en concreto me encanta con el color naranja porque lo convierte, para mí, convierte el cuchillo en un cuchillo muy de supervivencia, muy de aire libre y, ¿por qué no?, también muy cinegético. Si os fijáis en los vídeos o si algunos practicáis como deporte la caza mayor, si os fijáis en los vídeos de caza mayor, aquella época en la que se iba a hacer estas prácticas totalmente vestidos de camuflaje, totalmente vestidos de verde, eso ya ha terminado. El montero, la persona que practica la caza mayor, la práctica cinegética, cada vez va más con prendas de cabeza, chalecos y chaquetas que combinan con el verde y con el camuflaje, combina los colores butano y los colores naranjas. En esa dinámica puede estar también perfectamente el color de la cacha del cuchillo que nos ocupa hoy en día, de este Isipuco. Pero además es que para la práctica de la supervivencia, del bushcraft, del aire libre, es un color de cabo de mango muy práctico, terriblemente práctico, para evitar lo que muchos hemos sufrido o hemos escuchado que otras personas sufrían, que es la pérdida del cuchillo cuando se nos cae en un terreno hostil, en un terreno con muchísima vegetación o simplemente en la oscuridad de la noche o la penumbra del anochecer. Tiene estas estrías, estas ranuras que hacen, si ya de por sí el material se sujeta muy bien a la mano, ¿vale? Estas estrías hacen que sea prácticamente imposible que el cuchillo te resbale a un mojado y esta especie de gavilán bajo en el material plástico también ayuda mucho a que la mano no pase adelante. Un cabo generoso. Ya sabéis que yo tengo la mano grande y mirar, cola de pez y a mí me entraría un dedo más. O sea que para las manos grandes un cabo totalmente generoso. El conjunto del cuchillo a mí me encanta. Y reitero que le veo muy polivalente, pero además muy polivalente de verdad. Siendo más pequeño que su hermano mayor y no solo de edad, sino de tamaño, que es un poco más grande que este modelo 07, siendo un poco más pequeño, el cuchillo puede que pierda un poco de capacidad en cuanto a cuchillo táctico o a cuchillo militar. En mi opinión no perdería prácticamente nada, pero bueno, puede que haya gente que piense que su hermano mayor, al ser un poco más largo, es un cuchillo más táctico, es un cuchillo más operativo. Este es un poquito más corto, pero es un cuchillo que este modelo en concreto que tengo yo, esta unidad en concreto que tengo yo, que tanto por el color de la cacha como por el recubrimiento en ceracote, como por todas las características que tiene el cuchillo en sí, yo creo sinceramente que es un cuchillo que tanto vale para un roto como para un descosido. Lo veo un cuchillo, tal y como dice su caja, perfectamente un cuchillo para campamento, un cuchillo para acampada, para aire libre, para supervivencia e incluso, como no, para el mundo cinegético. Que por el color de la cacha
pierda un poco, entre el tamaño un poco más reducido y el color de la cacha, no, perdón, de la empuñadura, del cabo, del mango del cuchillo, pierda un poco esa esencia militar, operativa, por lo vistoso del mismo, bueno, puede ser, pero para eso están las otras unidades que tienen otros colores y para eso está su hermano mayor. Bueno, y no terminamos la revisión del cuchillo sin hacer una salvedad, una rectificación. Caray con el nombrecito del material, de la empuñadura o del cabo del cuchillo. He estado consultando porque me generaba dudas y aunque he sacado esto de una descripción del material del cuchillo, yo apostaría a que no es correcto. Apostaría a que TPE no es el astemero, sino el astomero. El astómero, incluso diría yo que es. ¿Vale? Sea como sea, el astemero o el astómero termoplástico es el material de el cabo del cuchillo. Y quería también incidir sobre la penetrabilidad de la punta del cuchillo, la cual por su geometría se hace muy válida, se convierte en muy válida y muy operativa para todo el tipo de trabajos y funciones de las que estamos hablando durante el vídeo. Y vamos a ver cuánto pesa el cuchillo con la funda. Y el cuchillo con la funda nos arroja un peso de 233 gramos. ¿Y cuánto pesa el cuchillo sin la funda? Pues mirad, el cuchillo sin la funda está en 180 gramos. Y con el supermetro Bushcraft vamos a ver lo que mide en sí el cuchillo. Si se deja, porque lo que no quiero es engancharme el dedo con la punta, que no os podéis figurar lo que corta el cuchillo. 24 centímetros y medio, aunque parezca que la línea está en el 24, pues no. 24 centímetros de cuchillo, de los cuales de cabo, de mango, de puño son 12 centímetros y de hoja, depende cómo va descendiendo en oblicuo, el final del puño del cuchillo está en unos 12 centímetros de hoja, que realmente de filo útil, contando con la muesca española, tendrá alrededor de 11 centímetros y medio de filo útil. Vamos a ver si nos deja el ancho de pala de la hoja y tenemos que está en 2 centímetros y medio. Y como no, el contorno del cabo, mango o puño del cuchillo, que lo vamos a hacer en su parte más gruesa y tenemos que arroja 9 centímetros. 9 centímetros de grosor de circunferencia del cabo o puño del cuchillo.
Y vamos a ver ahora un momento con el calibre o pie de rey cuánto nos mide el grosor de la hoja del cuchillo. Y el grosor de la hoja del cuchillo está en 4,5 milímetros. No llega a 5 milímetros. 4,5 milímetros. Sí, 4,5 milímetros de grosor de hoja de cuchillo.